¿Cómo están, chicas de quinto año de secundaria? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. Esta semana ingresamos a la semana 28 y como ya se los había adelantado por el grupo de WhatsApp, esta semana nos corresponde mejorar nuestro discurso político. Realmente a estas alturas son muy pocos los detalles que hay que pulir con respecto a este trabajo. Sin embargo, siempre es bueno recibir indicaciones y recomendaciones para continuar mejorando. Así es que sin más, vamos a continuar con el video para esta semana. Muy bien, chicas, entonces como ya se los había adelantado al inicio del video, esta semana vamos a estar viendo algunos aspectos puntuales que tenemos que mejorar en nuestro discurso político para la presentación de esta semana, ¿ok? Vamos con el primer punto y el primer punto tiene que ver con respetar la estructura. Por ejemplo, aquí tenemos la captura de una entrega que es un discurso político de un solo párrafo. Y recordemos un poco que la estructura original, la estructura que nosotros habíamos planteado, era introducción, párrafos de desarrollo o argumentos y cierre. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que nuestro discurso político mínimo tenía que considerar 4 párrafos: el párrafo de introducción, los párrafos de desarrollo y el párrafo de cierre. Es imposible que un discurso ocupe solamente un párrafo, porque en un párrafo no vamos a poder reunir todos los requisitos y todos los elementos que necesitamos para convencer al lector. ¿Ok? Entonces es importante que distribuyamos la información en esos 4 párrafos como mínimo para poder lograr nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Convencer al lector que cambie su actitud con respecto a algo. En este caso, que cambie su actitud con respecto a las medidas de prevención que está tomando para el COVID-19. ¿Sí? Vamos con el segundo punto y tiene que ver con la introducción. La introducción tenía que considerar tanto presentación del hablante como postura. ¿Ok? Veamos el siguiente caso. Dice: buenas tardes, compatriotas. En esta oportunidad les hablaré sobre un mal que básicamente, ¿no?, que afecta a la ciudad, que ha generado un brote sin precedentes. ¿Ok? Nos está hablando, sí, nos está dando contexto, nos está dando un poco de datos de lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. Pero falta considerar aquí la presentación, es decir, quién nos está hablando, y falta que queden claro cuál es su postura, cuál es su propósito, qué pretende con este discurso. ¿Ok? Esos son 2 elementos básicos para la presentación o introducción de un discurso. ¿Ok? Es como cuando ustedes hacían alguna presentación oral en el colegio. Decían: buenos días, mi nombre es tal y hoy les vengo a hablar sobre esto. ¿Ok? Ese era su párrafo de introducción. Lo mismo ocurre cuando estamos ante un discurso. Recuerden, un discurso está pensado para ser dicho en voz alta, para ser dicho frente a un público. Entonces, tenemos que considerar necesariamente esos 2 elementos: presentación del hablante y en la postura, o dejar en claro al lector qué es lo que qué idea nosotros vamos a defender en este discurso. ¿Estamos? Continuamos con el siguiente punto y tiene que ver con los argumentos. ¿Ok? Dice: los argumentos tienen que mover los sentimientos del lector. Esta es una particularidad del discurso, ¿ok? Los discursos están pensados para conmover al lector, no solo convencer, sino conmover al lector. ¿Qué implica conmover al lector? Mover los sentimientos del lector, ¿ok? Es como cuando vemos un discurso político de algún debate en la tele y vemos que el candidato de alguna forma utiliza ciertas estrategias para conmover al lector. Por ejemplo, comienza a hablar de su infancia, comienza a hablar del amor que siente por nuestro país, comienza a hablar de sus grandes ideas y los grandes proyectos que tiene para mejorar el rumbo de nuestra nación. ¿Ok? ¿Es algo parecido o son estrategias parecidas a las que ustedes tienen que considerar en su discurso? ¿Ok? Los argumentos que ustedes consideren tienen que mover los sentimientos del lector. Veamos un ejemplo. A ver, por ejemplo, en estos 2 párrafos, dando un vistazo rápido, en este párrafo nos está hablando del uso de mascarillas, de cómo debemos usar las mascarillas, y en este párrafo nos está hablando del distanciamiento social. ¿Ok? Incluso ha citado una información que encontró sobre el distanciamiento social. Ambas informaciones son válidas, ambas informaciones están bien citadas. Nos está diciendo en este párrafo cómo usar mascarillas y en este párrafo cómo es que debemos respetar el distanciamiento social.
Muy bien, ambos párrafos están bien citados y dan información que es veraz. Lo que nos está faltando en estos párrafos es conmover al lector, ¿ok? Recordemos que un discurso no es un texto expositivo. En un texto expositivo ustedes dicen, por ejemplo, el COVID-19, estos son los síntomas, estas son las medidas de prevención y esto es lo que tenemos que hacer en caso de contagiarnos. Eso es un texto expositivo, pero lo que estamos realizando nosotros es un discurso y un discurso lo que busca es convencer. Puedes hablar sobre las mascarillas, sí. Puedes decirle a los ciudadanos, mira, las mascarillas se usan de esta y esta manera, pero es mucho más conmovedor si les dices, por ejemplo, eh, hubo recientemente un alzo o está comprobado que las personas que no usan mascarillas son o tienden, corren un cierto porcentaje más de riesgo a contagiarse a las personas que no lo usan. O sobre el distanciamiento social. Puedes decirle, sí, mira, el distanciamiento social se cumple de esta manera. Tú no debes salir de tu casa, tienes que estar, si es que sales, tienes que estar, cuidar de no acercarte a alguien por más de 2 metros. ¿Ok? Puedes considerar esta información, pero resulta mucho más conmovedor si les cuentas, por ejemplo, lo que pasó en la discoteca Tomás, por ejemplo, ¿no? Cómo la falta de distanciamiento social, de todas estas medidas de prevención ocasionaron una gran tragedia, ¿ok? O puedes de repente mover los sentimientos del lector dándole información sobre cómo desde el momento en que terminó la cuarentena obligatoria hubieron más contagios. Este tipo de datos, este tipo de información, sigue siendo información veraz, sigue siendo eh, información de fuentes confiables, pero te das cuenta que la información que yo estoy seleccionando busca mover al lector, busca que él piense, verdad, esto que estoy haciendo no está bien, esto de salir todos los días no está bien, esto de salir con mis amigos, organizar un viaje, no está bien. Lo que ustedes tienen que buscar con sus argumentos es esto, mover los sentimientos del lector, que el lector se cuestione una y otra vez si lo que él está haciendo está bien, ¿sí? Y vamos con el último aspecto y tiene que ver con el párrafo de cierre. El párrafo de cierre tiene que ser la cereza sobre el pastel, ¿ok? Entonces, habíamos dicho que en el párrafo de cierre nosotros consideramos nuevamente la postura, es decir, en el párrafo de cierre nosotros regresábamos a la postura, volvíamos a marcarle al lector cuál era nuestra decisión, cuál era nuestro parecer frente al tema, pero también tenemos que hacerle ver al lector que seguir nuestra postura o seguir nuestras recomendaciones es algo viable, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo un buen ejemplo. Dice, si las personas cuidaran o mantuvieran su propia salud y dieran tratamiento a síntomas de enfermedades no tan graves en su hogar, el tiempo y el dinero ahorrado permitirían a las instituciones y especialistas concentrarse en condiciones más graves, en beneficio para consumidores, médicos y el gobierno. ¿Qué nos está diciendo en este párrafo de cierre? Que si nos cuidáramos, los hospitales, es decir, estos centros de salud, podrían invertir mejor su tiempo y sus recursos en atender a pacientes que realmente están graves. ¿Ok? Si nosotros respetáramos el distanciamiento social, si nosotros atendiéramos las enfermedades que no son tan graves como una gripe o como algo que puedes solucionar en casa, si tratáramos o si actuáramos de esa manera, los sistemas de salud no colapsarían. Si nosotros respetáramos las medidas que nos dice el gobierno, los sistemas de salud no colapsarían. Los hospitales tendrían capacidad para atender a personas que realmente están enfermas y podrían, incluso nos habla de recursos, podrían acondicionar mejor sus recursos, distribuir los recursos ya limitados que tienen en aquellos pacientes que sí lo necesitan, que están enfrentados entre la vida y la muerte. ¿Ok? Entonces, esto es un párrafo convincente. Es un párrafo que nos da una recomendación que le hace ver al lector que es completamente viable seguir las recomendaciones. ¿Qué nos está diciendo este párrafo? Mira, si sigues este par de recomendaciones que son muy sencillas, el sistema de salud del Perú, el sistema de salud de todo nuestro país puede mejorar y podemos salvar vidas. ¿Ven? Es una recomendación que le está diciendo al lector, mira, es posible cuidarte, ¿ok? No es algo tan difícil, es posible que me hagas caso, te conviene hacerme caso. ¿Ven? Eso es un discurso. Un discurso trata de convencer al lector de que le conviene escucharte, de que le conviene escuchar tus propuestas, que le conviene hacerte caso, ¿ok? Y eso es lo que ustedes tienen que marcar en su párrafo de cierre,
¿ok? Básicamente decirle en términos al lector, te conviene hacerme caso, ¿sí? Ok, chicas, entonces esos han sido 4 puntos muy puntuales que yo les quería recalcar para esta semana. De todas maneras, ustedes ya les he dejado seguramente en Classroom o por medio de WhatsApp las indicaciones personales para cada una de ustedes, cada uno de los casos y los trabajos que he ido recibiendo, ¿sí? Son muy pocos, pero siempre hay cositas que perfeccionar. Así es que espero con ansia su trabajo de la próxima semana, su trabajo mejorado y repotenciado de la próxima semana. Esto es todo por el video el video del día de hoy. Por este medio, la plataforma YouTube, nos estamos viendo hasta la próxima semana, pero en unas horas nos estamos viendo por nuestro momento sincrónico por WhatsApp. Las quiero mucho, chicas, y espero lo mejor de ustedes para la entrega de esta semana. Cuídense mucho. Chao.